Conversamos con Ingrid Pino ¿Ya? sobre una situación que son los cálculos renales, que afecta Oye, sí. a gran parte. Es 1 de cada 5 chilenos en la estadística que padecen de Bastante estos cálculos. alta. Me recuerdo que yo cuando le pregunté a Ingrid qué eran los cálculos renales, ella nos contó un poco de cómo se formaban y de lo insoportable que es el dolor para las personas que lo padecen. Así que ¿te parece que conozcamos un poco más precauciones Sí. también para evitar tener este tipo de complicaciones médicas? Lo conocemos con Ingrid Pino, quien es académica de la Universidad de Talca. Ingrid Pino, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Vamos a conversar esta jornada sobre lo que son los cálculos renales, un poco conociendo cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias también de tenerlos. Desde ahí agradecemos su disposición de hablar con Más Positivo. ¿Cómo está? Bien, gracias, igualmente, estar nuevamente reunidos. Sí, sí. Sí. Vamos a ahondar un poco en este tema de los cálculos renales. ¿Qué son fundamentalmente? ¿Qué son? ¿Qué son? A lo mejor cómo se forman, no sé, puede ser, ¿cierto? Generalmente estos cálculos son como estas piedrecitas, ¿cierto? Que es lo que se llama, que se van formando por componentes en sí que tiene la orina, como sales, minerales, que se van como cristalizando, ¿ya? Ahí se forman esto. Y estos tienen factores que contribuyen a esta formación, ¿ya? Y uno de esos cosas que nosotros no hacemos nunca a veces es tomar líquido. Si no tomamos líquido, ¿cierto? Nos deshidratamos, ¿cierto? Y conforman estas pequeñas, ¿cierto? Cristales ¿sí? Que se van formando, ¿ya? Eso. Síntomas. No sé si ha experimentado usted algún síntoma o ha tenido alguna vez, ¿no? Ninguno, menos mal. Hasta ahora. ¿No? No. Ya. Yo lo viví en carne propia, así lo puedo decir, ya. Pero así como a la mujer cuando tiene un bebé le duele tener un bebé, es como lo mismo en el hombre, ¿ya? Perfecto. Y generalmente nosotros lo podemos asociar también, ¿cierto? Con más recurrente en el hombre, el sexo masculino, el doble que en la mujer, ¿ya? Y las edades van aproximadamente entre los 20 y los 50. ¿Ya? Entre esa edad de 20 y 50 suelen producirse mayor cantidad entonces de estos episodios. Característico en esa edad, sí. Eso no quiere decir que no vaya a ocurrir después, pero en eso se ve la estadística. Uh-huh. ¿Hay factores genéticos que contribuyen a padecer de estos cálculos renales? Algunas situaciones, no sé, hereditarias quizás, porque ya mencionó, por ejemplo, que uno de los factores era tomar poco líquido, por ejemplo. Tomar líquido, sí. Claro. Hay factores que también contribuyen, ¿cierto? Hay también asociados, ¿cierto? Como dice, factores como hereditarios. Si yo tengo un familiar que haya sufrido de esto, lo más probable es que a mí me pueda pasar, ¿cierto? Dentro de la misma línea familiar a otra persona, ¿ya? Los otros son factores también que contribuyen como más extrínsecos, como las alimentaciones, ¿cierto? La ingesta de líquido, la alimentación que se aplica en proteína, el sobrepeso, la obesidad también estaría ahí, o algunas enfermedades metabólicas como la diabetes, ¿no? También forman parte, ¿cierto?, de estos factores, ¿cierto?, que pueden contribuir a que se formen estos cálculos. Y estos se pueden formar desde la parte del riñón, ¿cierto?, en cualquier parte de la vía urinaria, o sea, en el ureter hasta llegar a la vejiga. Entonces, el tránsito que recorre, ¿cierto?, esta piedrecita. Hasta que finalmente logra ser expulsada. Hasta que logra ser expulsada. Uh-huh. Ahora se menciona el tema de poco consumo de líquido, pero me imagino que acá con líquido nos referimos a cierto aspecto que es el agua, porque claro, otros tipos de líquido, no sé, bebida gaseosa. No me sirve, el té tampoco, tiene que ser agua. Agua. ¿Cuánto es lo recomendable para una persona? Dependiendo si yo tengo algún tipo, por ejemplo, enfermedad que tenga que ver con restricción de agua, a lo mejor una enfermedad renal, ahí hay que dar menos agua, pero si yo soy sana y sufro esto, lo más probable es que yo me tome
como 8, ¿cierto? O 10 vasos de agua, que son como 200 cc o 2 litros, 3 litros en el día. Debería tomar, pero es agua. ¿Ya? Yo antes de la entrevista, obviamente, estuve viendo algunas entrevistas y leyendo sobre el tema. ¿El exceso de calcio también produce estos cálculos renales? En una parte hay componentes, ¿cierto? Que son de estos piedrecitas, ¿cierto? Dependiendo componentes, puede ser de calcio. Y también están atribuidas, ¿cierto? A las proteínas, ¿cierto? O alimentos que pueden tener, ¿cierto? Más consumo de proteínas en unas personas que contribuyen a este tipo de formación, ¿cierto? Todo cálculo. Ahora, estos dolores, cuando ya la persona tiene estas piedras en el riñón o en cualquier parte, como usted mencionaba, que se podían formar o ir transitando, ¿cómo se pueden tratar o tratar de ir subsanando y que estos dolores no sean tan intensos en la persona? Es que, a ver, en sí, en este caso la litiasis de los cálculos renales ya viene siendo como una urgencia, porque el dolor es insoportable. Ya, entonces sí o sí me va a llevar a mí a consultar al médico o a consultar, ¿cierto?, al servicio de urgencia. Si yo voy al servicio de urgencia me van a atender inmediatamente, o sea, ni siquiera voy a tener que esperar, porque el dolor es tan grande que el paciente en sí está desesperado y camina para todos lados, se toca la parte, ¿cierto?, de atrás de la espalda, tratando de que alguien le alivie ese dolor. Entonces, sí o sí va a entrar de los primeros al servicio, ¿ya? Y eso es porque, claro, esta piedrecita, este cálculo está, ¿cierto?, bajando, y eso provoca el dolor, ¿ya? Se va, ¿cierto?, bajando de los conductos, ¿cierto?, de la vía urinaria. ¿Cómo se pueden prevenir? ¿Son una persona, por ejemplo, que pase toda su vida sin haber experimentado un cálculo renal? ¿Es posible? Sí, pues si no tiene antecedentes como asociados como los que habíamos mencionado anteriormente, y la persona se cuida, hace ejercicio, ¿cierto? Tiene una vida sana, consume bastante líquido, se pueden prevenir. Ahora, la gente que ha experimentado, ¿cierto?, una de estas crisis, ¿cierto?, de estos dolores que provoca esto, generalmente vuelve a ser a repetición y uno Es espera más o menos reincidente finalmente. reincidente de 3 a 5 años, más o menos, que vuelva, ¿cierto?, a lo mejor a sufrir lo mismo, ¿ya? Por eso es importante la prevención, ¿cierto?, con lo que estamos conversando hoy día. Ahora, estos prevenciones se llevan a cabo de vez en cuando, por ejemplo, en chequeos médicos anuales que se realiza mucha gente, como para ver quizás algunos márgenes dentro de algún examen, alguna alteración quizás para evitar o tomar medidas previo a experimentar algún cálculo renal. Examen en sí podría ser, pero examen como de orina, a lo mejor me pueden, ¿cierto?, orientar un poco, pero en sí, cuando uno sufre, ¿cierto?, o tiene esta crisis, inmediatamente se hacen exámenes de imagenología, ¿ya?, para ver dónde está y cuánto es lo que mide y si lo va a poder eliminar por sí solo, ¿ya? Porque hay cálculos, ¿cierto?, que van a requerir a lo mejor otro tipo de tratamiento como una cirugía y no se van a eliminar solo, ¿ya? Y van a provocar otros daños, porque eso está obstruyendo la vía urinaria, ¿ya? Y eso hace que entonces no salga la orina y puede, ¿cierto?, alterar, ¿cierto?, y ahí afectar el riñón, ¿ya? Entonces, por eso es importante que uno no lo deje pasar, ¿sí? La sensación es súper, ¿cierto?, es muy desagradable el dolor, es muy fuerte, puede también estar asociado a este cálculo con algún tipo de infección también, porque el paciente, como le digo yo, no va a poder, ¿cierto?, orinar, a lo mejor, y va a tener esta sensación de como que quiero ir al baño, pero no me hace poca orina, ¿ya? Y puede experimentar ardor, incluso puede salir esta sangre en la orina, ¿ya? Entonces, igual, o sea, no va a pasar desapercibido. En todo caso. Ahora, las infecciones urinarias pueden ser hasta cierto punto el inicio de tener cálculos renales.
generalmente hay infecciones, ¿cierto? Que hay gente que experimenta más infecciones urinarias, ¿cierto? Seguida y puede, ¿cierto? Tener una propensión, ¿cierto? A tener ciertos cálculos, ¿ya? Pero si yo tengo un evento de una, no sé, una en el año o menos, hace mucho tiempo, ¿ya? Ciertas anatomías patológicas en cuanto a la parte, ¿cierto? De la formación urinaria y renal pueden también contribuir a la formación también de... Ahora, una persona puede tener la presencia de estos cálculos renales y no estar al tanto, de no experimentar dolor, o siempre va a ir acompañado de un dolor estos cálculos. Mira, puede ser que pase asintomático, que no tenga dolor, pero eso va a depender del diámetro, ¿cierto? Del cálculo. Uh-huh. Porque si es chiquitito, a lo mejor no me voy a dar cuenta, ya no lo voy a experimentar. Pero como dices tú, a lo mejor si yo me hago un análisis de alguna cosa, me puede orientar a que yo pueda tener eso, ¿ya? Entonces hay que cuidarse, porque eso depende, ¿cierto? De si yo lo elimino y del tamaño, porque hay de todo tipo de tamaño, ¿ya? O sea, va asociado según tamaño, cantidad de dolor que pueda padecer una persona. Sí, o sea, el tamaño va a ser como... A veces puede ser chiquitito, sí, puede ser del porte como de un granito de arena, y eso provoca mucho dolor. Entonces eso mide más o menos como unos 4 milímetros, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí sí va a experimentar mucho dolor, ¿ya? Pero en sí son tan pequeños algunos que no se ven, como digo, son como arena. Otros son más grandes, hay de todos tamaños. Ahora, cuando son grandes, por ejemplo, usted mencionaba también el tema que pueden obstruir algunas vías ahí donde la gente no puede orinar incluso. En esos casos, ¿se requiere muchas veces cirugía para poder extraerlo, o igual van a salir por el organismo libremente? Generalmente uno espera con la ayuda de medicamentos, ¿cierto? Porque el tratamiento va a aliviar el dolor y tratar de favorecer, ¿cierto? Que se expulse este cálculo, teniendo en cuenta que a lo mejor lo que se puede expulsar espontáneamente con otras ayudas son los que miden menos de 0,5 centímetros. Ahora, si tienen más, dependiendo de la ubicación, y a lo mejor que pueden alterar, ¿cierto? A lo mejor la función renal también, vamos a necesitar procedimientos, ¿cierto? Algunos como cirugía, otros procedimientos como endoscópicos, donde se puede sacar, ¿cierto? El cálculo, para poder, ¿cierto? Extraerlo de la zona donde está afectado. Ahora, a una persona, por ejemplo, que tenga un solo riñón, ya sea por algún motivo de donó o por algún motivo de operación, algún cáncer gástrico, tuvieron que extraer el otro. ¿Cómo se evalúa esa situación en personas con un solo riñón? ¿Es más complejo de padecerla en este sentido? Es que ese paciente va a tener que hacer, ¿cierto? Un seguimiento, generalmente se trata de prevenir porque tiene un puro riñón, entonces sería ya como de más de cuidado, ¿no? Es como una persona común y corriente, ¿cierto? Que no tenga ninguna otra afección, ¿ya? Pero en ese hay que tener más cuidado, ¿cierto? Para hacer el seguimiento de que no vaya a tener un puro riñón. Y ahí ese cálculo puede también afectar ese riñón, si se complica. Puede generar enfermedades. ¿Ya? Uh-huh. Ahora, hace un tiempo tuvimos la oportunidad también de conversar sobre los cálculos biliares. ¿Cuáles son las diferencias quizás en el dolor que pueda sentir una persona, que si es que se puede dar quizás para confusión, este malestar que sienten? La diferencia entre un cálculo biliar y un cálculo renal. La ubicación. Donde va doler, ¿ya? Y generalmente, ¿cierto? El dolor, ¿cierto? Del cálculo biliar no es tan intenso como en el urinario. Es más silencioso. Sí, este es como que a lo mejor cuando uno experimenta dolor, trata de buscar, ¿cierto? Una posición antiálgica, ¿cierto? Para acomodarse, que no le duela tanto.
Pero en este caso, en este síndrome, en esta patología, uno se desespera, camina, anda para todos lados, con tal, ¿cierto?, de que se quita el dolor, ¿ya? Por eso, como tampoco se recomienda hacer reposo, ¿ya? Uno hace reposo, uno tiene que caminar, y el médico le dice, camine para que así exista haciendo este movimiento y vaya bajando el cálculo de la vía urinaria y usted lo puede eliminar. Entonces no hago reposo, ¿ya? Generalmente uno hace actividad, ¿cierto? En ese sentido. Pero es totalmente como diferente, sí, una cosa con otra. Y es por ello también el motivo de tener un grado de actividad física que también se recomienda como para evitarlo tenerlo, ¿no? Para evitarlo, sí. Hay varias como medidas caseras que uno les dice, ¿cierto? Para poder aliviar, porque el médico, aparte de darle cierta analgesia, le dice a uno camine, tome abundante agua, incluso pueden colocarse algunas, por ejemplo, como guateritos más o menos calientes, ¿cierto? La zona está afectada, ¿cierto? O un baño de tina, ¿cierto? Con agüita caliente también uno hace eso. También se aconseja que eso también ayudaría, ¿cierto? Para que pueda eliminar, ¿cierto?, este cálculo, se mueva. Y ahora, con respecto, bueno, dijo que iba a depender la cantidad de agua, dependiendo de la persona, que es recomendable consumir al día. ¿Cuánto es lo recomendable finalmente? Algunos, yo he visto 3 litros, otros dicen 12. Durante el día, ¿cuánto cree usted que es pertinente? Para una persona sana serían como 2 o 3 litros al día, pero es que es agua. Eso. Pero solo de agua, ¿no? Aquí ejemplo, salen todo lo que es té, café, tiene que ser agua. Sí, el café, pues claro, yo lo consumo, sí, pero lo voy eliminando rápidamente. No sé si he experimentado eso, ¿cierto? Pero aquí a uno le dan siempre es el líquido, ¿cierto? Agua. Eso lo hay. En otras partes, por ejemplo, en otra medida casera, esta cerveza que no tiene alcohol también hace que, ¿cierto?, que uno elimine, tenga esa sensación, ¿cierto?, de eliminar cierta presión, ¿cierto?, para que pueda pasar el cálculo del riñón. Alimentos que la persona tiene que medirse para no experimentar estos cálculos, porque lo mencionamos que era finalmente al inicio que son varias proteínas finalmente los que se forman estas piedras dentro del riñón. Me imagino que eso también es por algún motivo de exceso de determinadas proteínas. Pueden contribuir, sí, por el exceso de proteína, a lo mejor esta de las carnes, ¿cierto? Voy a tener que cambiarla, disminuir el consumo de sal también puede ayudar, ¿cierto? Y en algunos estudios hablan también un poco, estas proteínas son realmente están asociadas a la parte, ¿cierto?, del calcio, ¿ya? En eso. Los frutos secos también contribuyen, por si acaso, la gente que come muchos frutos secos. Sí. Bueno, eso más o menos en esta entrevista. Agradecemos, Ingrid, la disposición. Académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, por conversar sobre este tema e informar también a la gente de San Javier y alrededores. Ya, ok. Gracias. Un gusto. Ya, chao, gracias. Chao. Bueno, y ahí entonces veíamos la noticia, la entrevista de Mati a Ingrid Pino, entonces esta docente de enfermería de la Universidad de Talca, que muy amablemente se conectó con nosotros para tener esta entrevista, Mati, y pudieron abordar este tema, como decías tú, que afecta por lo menos a uno de 5 de cada 5, sí, y veíamos también escuchábamos algunos alimentos que no hay que consumir en exceso para evitarlo, justamente los frutos secos, que tanto nos gustan, por ejemplo, sí, no sé, el maní, las almendras y todo ese tipo de las castañas. Hay tantos frutos secos. Es que lo que pasa es que, claro, todo lo que se consume en exceso, por muy beneficioso que sea para nuestro organismo, nos hace daño. Claro. Sí. Bueno, así que tomar harta agua, harto líquido, es lo que nos decía aquí la especialista. Agua, jugo. Sí. Bebidas ahí quedan un poquito de lado, igual que el café, porque no ayudan mucho, pero claro, lo importante es agua. Máximo mucha agua. 3 litros como máximo, porque el exceso de agua también
puede generar Lo que una pasa es que- insuficiencia en los riñones. Claro, lo que pasa es que yo también que mucha gente dice tienes que tomarte 2 litros de agua, no, es lo que el cuerpo va necesitando. La idea es hidratarse por lo menos 1 litro. Ahora, sobre todo que ya está llegando el verano, más se da, entonces aproveche de suplir o hacer jugos naturales con fruta, También. por ejemplo, también. Sin azúcar, eso sí. Obvio, ideal es que sea hay lo que más sano aprovechar, posible, hay que que sea aprovechar, claro, los lo- nutrientes de la de fruta la en este propia caso. fruta. Oye, siendo las 12:06.